Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Desde la capital espiritual de la República del Paraguay transmiten en vivo y en directo los diferentes medios de comunicación radial y televisiva del país y el extranjero. Así también podemos participar a través de nuestra página institucional en redes sociales, Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, la Santa Misa de este día domingo, fiesta del bautismo del Señor. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Catedral Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Hoy celebramos con gozo la fiesta del bautismo del Señor. En las aguas del Jordán, Jesús se manifiesta como el siervo de Dios, ungido por el Espíritu Santo y proclamado por el Padre como su Hijo amado. En él se revela la buena noticia de la salvación para todos los pueblos. Al iniciar esta Eucaristía, renovemos nuestra fe bautismal y dejemos que el Espíritu Santo nos impulse a vivir como hijos en quienes el Padre se complace. Preside esta Santa Misa presbítero Vicente Segovia, director de Radio María. Con inmensa dicha, iniciamos nuestra celebración eucarística cantando con el coro parroquial San Antonio de la ciudad de San Antonio, Departamento Central. La
Muy buen día para todos y para todas en esta hermosa mañana del domingo, donde celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy le tenemos aquí con nosotros al presbítero Vicente Segovia, quien va a presidir nuestra Santa Misa. Él es párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Itauguá y también es director de Radio María Paraguay. También está con nosotros el presbítero Raúl Ramos Osorio de la diócesis de Formosa, Argentina, que está a la izquierda. Y también está con nosotros el presbítero Pastor Cardoso. Él es oriundo de Paraguay, pero está en la parroquia de Montevideo, Uruguay. Para ellos, bienvenida con un fuerte aplauso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, hermanas, hoy en la iglesia, a través de la liturgia, celebramos la fiesta del bautismo del Señor, con lo cual culminamos el tiempo de Navidad. Por eso vamos a estar realizando la bendición del agua y luego la aspersión por el pueblo. Invoquemos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que merezcamos ser fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, te pedimos que bendiga esta agua para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al celebrar la fiesta del bautismo del Señor en el río Jordán, renovemos con la aspersión del agua nuestro propio bautismo, mediante el cual fuimos hechos hijos de Dios. Y déjalo que te toque.
Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado, cuando era bautizado en el Jordán, y el Espíritu Santo descendía sobre él, conceda a tus hijos, renacido del agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El bautismo de Cristo nos recuerda que somos hijos amados del Padre. Él nos entrega a su Hijo para que por medio de Él vivamos en comunión y esperanza. Escuchemos con atención la palabra que hoy se proclama. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma.
Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Tupa ñande yarañe, Hechos de los Apóstoles peoinhaisha. Upero Pedro oñepyrũ oñe'ẽ hahei. Ko'ág̃a aikuaáma añetehápe tupáme g̃uarã peteĩ chandeha opavave. Ha oimeraẽ tetãmegua. Chupe ombyajéva ha iporãva ojapóvape oguerohoryha avei. Tupa oñe'ẽva'ekue Israel ñemoñarekuérape. Omombe'úvo py'aguapy rehegua ñe'ẽ. Jesucristo opavave jára rupi.
Pe peikua porá, upe oyehuva ikue Israel retame, oñepyrũvo Galilea rupi. Juan omyrakuarire tekotemeha oñeñemongarai. Peikuaa tupa omyenyhẽhague pokatu ha Espíritu Santowi Jesús Nazareguápe. Ha Jesús ohasahague ojapóvo iporãva ha omonguerávo opa ohasa'asývape mba'e pochýpoguýpe. Upéva ikatuva'ekue ojapo tupa oĩgui hendive. Tupa ñandejára ñe'ẽ. Nomomba'eguasu debe ñandejára. Aleluya, los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo muy querido. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía, diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, ¿y eres tú el que vienes a mi encuentro?» Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María purísima, sin pecado concebida, siempre constituye una inmensa alegría el hecho de estar ante la presencia del Señor. Aquí, en este lugar sagrado, aquí en este lugar tan maravilloso, la casa de nuestra mamita María, santuario basílica menor de Nuestra Señora de los Milagros, Tupasí Caacupé. Decíamos que hoy en la iglesia, a través de la liturgia, estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Y en el Evangelio que acabamos de proclamar, vemos esta escena
maravillosa. Jesús, el Hijo de Dios, se acerca al río Jordán y se deja bautizar por Juan. Ñande yara Jesucristo ningono icoteipe bautismo. Jaengo no cometei pecado, na jecoque hay. Jae no icotei o purificai corazón. Pero jae o acepta pe bautismo para solidarizarse con nosotros, porque quiere estar cerca de su pueblo, porque quiere caminar con su pueblo, porque quiere compartir con nosotros la vida, la historia. Y por eso Él entra en el agua. Ja importante ñamañami y por intepe simbolismo el agua. Peango betin líquido vital. Ñaicote deicatuyo higo ya viví sin el agua. Fuente de vida. El agua da vida a la tierra, hace germinar la semilla, aplaca la sed de la persona, de los animales. El agua también sirve para limpiar la suciedad. Ha upeisha avei pe bautismoru pive. Dios utiliza el agua. ¿Para qué? Para limpiar nuestra alma, para purificar nuestro corazón y para darnos la vida nueva. Este día abei hei ñandebe. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada. Yo te amo. Pe bautismo rupive oisuka ñandebe ñande papá Dios baesaitepa ñandera iju. Hambaesaitepa jae omee ñandebe pe gracia. Ojicuao pe ñande corazón be. Hape bautismo rupive ñande yara o asumí abei petei misión. Jaupepe abei peñande papá Dios o confirma su identidad y su misión. Peaje se hina mavapa la ñande yara Jesucristo. Moipa o ñande yara Jesucristo. Hamba eiko la gembia pona. Y Él es el Hijo amado del Padre. Él es el que viene a salvarnos. Entonces, inimportante te la misión o asumida en Jesús con su bautismo. Hala y por avende hayuku ñamaña la ñande yara Jesucristo recobe hape actitud. Ha eningo o actúa con humildad, con sencillez. Hapeishagua líder, hapeishagua autoridad, ñande ñicoteve, ñande paíspe, ñande instituciones, ñande sociedad, ñande comunidad. El líder humilde, el líder sencillo, el líder que se pone también al nivel del pueblo. Ñandego mi cargo ñame cualquier comisión vecinal ha oñembo uma kururuisa, oñemo importante, oñemo tuisa, ya o mandama, cualquier cargo y yarecoa ñamandahamba. Hañande yaragatu apeñandere combo ¿qué clase de liderazgo ñicoteve? Que escucha, que está cerca, que camina con el pueblo, que anime, que oriente. Vean ñandere combo ajina ñande yara Jesucristo. Entonces,
Ñahendú en el Evangelio, que nos dice, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió como paloma y se escuchó la voz del Padre, este es mi Hijo amado, a quien me complazco. Entonces, esta misma palabra hoy, Dios la dirige también a cada uno de nosotros, porque por el bautismo somos hijos e hijas de Dios, miembros de su familia grande que llamamos la Iglesia. El bautismo nos incorpora a Cristo, el bautismo nos configura a Cristo, nos une a Cristo de una manera vital, a tal punto de que somos otro Cristo, nos cristificamos. Algo importante, qué gracia tan grande. Pe bautismo rupive, ñandella participa ahí de la misión de Cristo. Va la de misión, como bautizado, amar como Él amó, servir como Él sirvió y también anunciar el reino de Dios con la vida. Y Él nos hace partícipe de esta triple misión ya hoy, ser sacerdote, profeta y rey. Va esa ya ejercer el año de sacerdocio por el bautismo. Ha yagüero viví la ñandere kobe de cada día, ya ofrece ñande yarabe como una ofrenda agradable. Entonces, todo lo que yo hago, todas mis actividades, lo hago como una ofrenda agradable a Dios. Entonces, la tarea, la serembiapó, ayapota con excelencia, ayapota con amor de todo corazón y con alegría. Ser profeta, catujinajae, ñame testimonio de la verdad y del Evangelio con palabras y con la vida, con las obras. Y ser rey, vencer el mal haciendo el bien y viviendo en la libertad del amor. Solamente la fuerza del amor puede cambiar, puede restaurar y puede transformar. No hay otra forma. No es violentar, no es agredir, no es insultar, no es gritar, sino con la fuerza del amor. El bautismo, por eso que es importante tomar conciencia de la dignidad de nuestro bautismo. No es solo un rito, no se vive solo como una costumbre o tradición social. Hoy PTI, el refrán, frases de IA, hay muchos bautizados y pocos cristianos. Ñandé ya lleva bautizar, ya recol años de certificado, ya recol la foto, ya recol años de cuatía, se lleva bautizar. En nuestro país hay muchos bautizados, pero sin embargo la sinvergüencía, la deshonestidad, la corrupción, el robo, pocaré, viaje tañan de apuite. ¿Qué significa? Y me he bautizado, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Ñan de corazón, peando poco y peñan de yara gracia. Ñan de ñan botiñamo atala ñan de corazón, anda ya viví la dignidad de nuestro bautismo. Y aquí también valoramos, a través del bautismo, Dios nos ha hecho un regalo maravilloso.
bautismo rupivengo o me ellan debe petei dignidad tan grande. Una dignidad tan grande y un título que es más importante que todos los títulos del mundo. Hablan de dignidad y de título. Ser hijo de Dios. Peal ya recibir el sacramento del bautismo rupive. Peal la dignidad más grande, más sublime, es ser hijo de Dios. Y esta dignidad no es por nuestros propios méritos, sino que es por pura gracia de Dios. Y esta dignidad que recibimos no depende del dinero. Ñande y catú ñande platajeta, ya le con recurso humano. Pero la dignidad no es por el dinero que nosotros ostentamos. No es por el estudio. Y catú ñane a canguazú, ñane a camporá. Ahí catú está la cartón, ya le coge este título. Pero no viene por ahí la dignidad. No es por el trabajo, no es por el lugar que ocupamos en la sociedad, ni tampoco por el reconocimiento del otro. ¿De dónde nos viene esta dignidad tan grande de ser hijo de Dios? Y eso nos viene de un amor gratuito y misericordioso de Dios que nos llama hijos. Entonces, upeala y tristea, está cristiano bautizado, do descubrir, no reconocer que en la raíz de su vida, en el génesis de su existencia, está el amor de Dios. Yo soy fruto del amor de Dios. Dios me ha hecho partícipe de su vida y de su amor. Peañan de ella descubriramos ya pucabj. Peañan de ella descubriramos ya tratata con amor. Peañan de ella descubriramos ñañe sentita humilde, sencillo, amable, generoso, bondadoso. Va erei con ñandero va pucuyoa, ñandero va posi, ñamañaba y pa. Porque en ya descubrí este amor de Dios que hemos recibido ya en el día de nuestro bautismo. Entonces, qué importante esta dignidad de Dios. Ñande ñandera y ju, ñandera y ju eterei, jaume ñandebe esta gracia. Y por eso aquí me hago esta pregunta para ir redondeando. ¿Qué significa estar bautizado? Y estar bautizado significa que mi vida pertenece a Dios. Significa yo soy otro Cristo, soy hijo de Dios, tengo un papá Dios maravilloso, misericordioso, grande, fuerte, victorioso e invencible. ¿A qué nos compromete el bautismo? Y el bautismo nos compromete a vivir el estilo de vida de Cristo, vivir en el amor, en la humildad, en el servicio y en la solidaridad. Y hacemos también la siguiente pregunta: ¿qué cambiaría en mi vida, en mi familia y en la sociedad si asumiéramos la dignidad de nuestro bautismo? La yagüero viviéramos el valor y el sentido de nuestro bautismo, digo, baisaite o cambiata ser kobe, baisaite o cambiata ser familia, baisaite o cambiata pese comunidad, pese sociedad y todo el país. Por eso, a través de del bautismo, Dios me ha hecho entonces hijo suyo. Tenemos un papá Dios y todos somos hermanos.
Coabeco, todos somos iguales. Y plata y moriajúa son iguales. El rico y el pobre tienen la misma dignidad. El sabio, el ignorante, tienen la misma dignidad. El justo y el pecador tienen la misma dignidad. Ñandende ya popala la categoría. Ciudadano de primera categoría, de segunda, de tercera, de cuarta categoría. Ñandende. Pero ante Dios, absolutamente todos tenemos la misma dignidad. Y por lo tanto hay que reconocer la autoridad de Dios sobre mi vida. Reconocer la providencia de Dios sobre mi vida. Mi vida, la historia transcurre bajo la providencia de Dios. Ñamaña por mí, de yeje, de rogapure, de comunidad, de sociedades, ya no queremos aceptar la autoridad de Dios. Queremos prescindir de Dios, porque ñande acanguazú, ñande arandú, ñande yaicuapamoy, y ñande ya ocupamos el lugar de Dios. Ese es nuestro problema, quitar a Dios de nuestra conciencia, quitar a Dios de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Época, tiempo. Y desde esta realidad de nuestro bautismo, estamos llamados a vivir como hermanos, respetándonos y cuidándonos unos a otros. Amar y defender la vida, reconocer y respetar la dignidad de cada persona. El pobre, el humilde, el enfermo, a los indígenas, a todo. Respetar en su derecho. Dar testimonio con la vida, viviendo con coherencia, honestidad, humildad y amor. Y finalmente, hoy, celebrando la fiesta del bautismo, nos lleva directamente a pensar también sobre nuestro bautismo. Renovar la alegría y el compromiso de vivir como verdaderos hijos de Dios, confiado en su amor y anunciando con nuestra vida que Dios sigue actuando en medio de su pueblo. En esta semana en la parroquia de Itagua estoy visitando a algunas familias. Hace una semana que estoy asumiendo allí la parroquia como párroco. Y me fui en una familia y me sentí tan feliz, de gozo, de alegría en mi corazón. Porque me invitaron para almorzar y decía los padres a su hija pequeñita. Y mi hija padre va a bendecir la mesa, la comida. Y esa nenita empezó a bendecir. Y eso me alegró. Qué importante, ahí está el bautismo, qué importante que papá y mamá, porque son bautizados, y por el sacramento del matrimonio, son los primeros sacerdotes, los primeros maestros catequistas en la transmisión de la fe a sus hijos. Y por ahí tengo peñañembo en familia, ya educape oración en familia. Sé que a veces primera comunión, allá por allá confesar la mitad, ¿qué oración sabe rezar? Alguno mañana ibate, o mañana iba. Ahora tú o mezcla a la mitad, yo pecador, a la mitad creo en Dios Padre. Quiere decir que poco se está rezando en familia. Entonces, hace falta nuevamente recuperar y vivir la iglesia doméstica. La familia tiene que ser un lugar de oración, un lugar de perdón, un lugar donde se puede compartir la alegría. Y así es que papá y mamá tienen esta responsabilidad de construir una verdadera familia, una iglesia doméstica y misionera a la vez. ¡Viva Jesús! ¡Viva la Santísima Virgen María! Y fuerte, fuerte los aplausos a los devotos de la Virgen.
Hacemos nuestra profesión de fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Por la Iglesia, para que cuide cada vez más la iniciación cristiana en todas sus dimensiones y conduzca a una vivencia auténtica de la fe en comunidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ñande gobernante cuerarje, toi cuaja toi putubon ponaje coitepe opava betabaguape, rogerurendebe ñande yara. Orerendo mígena ñande yara. Por los padres cristianos, para que al presentar a sus hijos al bautismo, asuman con responsabilidad la misión de educarlos en la fe de la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se sienten oprimidos y viven en tinieblas, para que encuentren en Cristo, luz de las naciones, la esperanza y la libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los bautizados en Cristo, para que ungidos por el Espíritu Santo, pasemos por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Mi familia cuera jaumioico a su bebarje, o yujujanguape aguape jambarete tumpane nondepe, roger urendebe ñande yara. Orerendo mígena ñande yara. Por quienes, recordando su bautismo y su relación con Dios, han puesto metas espirituales y materiales concretas para este nuevo año, para que el Señor los fortalezca en su camino y les conceda perseverancia en la fe y en la vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, que la Virgen María, que mereció llevar en su vientre a Jesucristo, el Dios hecho hombre, te presente nuestra oración. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino, presentamos al Señor nuestras ilusiones, proyectos y esperanzas. Presentamos también nuestra ofrenda económica como signo de nuestra entrega y nuestra confianza en Dios, que nos ha hecho hijos en Cristo. Presentan los dones del pan y el vino ante el altar de nuestro Señor Jesús. Una familia como gratitud por los logros académicos obtenidos. Así también presentan alimentos imperecederos. Familias desde Santa Rosa del Aguaraí, departamento de San Pedro. Una madre desde Santa Rosa del Aguaraí, por la salud de su querido hijo. Representantes de la Parroquia Virgen del Rosario, desde Ciudad del Este, desde la Capilla Santa Rosa Mística, desde Concepción. Así también alimentos no perecederos. Lo presentan matrimonio que celebra 20 años de vida matrimonial. Una familia de Guairá, desde el departamento de Guairá, presenta su ofrenda. Y así también desde La Colmena, productores presentan sus ofrendas ante el altar de nuestro Señor Jesús. Y desde Natalio, departamento de Itapúa, lo presentan con mucho amor. Acompañamos este momento cantando.
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que bajó en forma de paloma se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa León XIV, nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y démonos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Al acercarnos a recibir el pan eucarístico, nos ponemos en comunión con Cristo y con toda la Iglesia. Renovemos nuestra identidad bautismal y vivamos como hijos amados del Padre. Recemos juntos la comunión espiritual, quienes no pueden recibirlo sacramentalmente. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Esperar contra toda esperanza, caminar con quien tiene certeza, compartir con cariño en la mesa, donde Dios viene a alimentarnos, confiar como simples criaturas que no saben tal vez las respuestas, pero hacer
corazón, siempre será Navidad. Una criatura en un pesebre que por ti y por mí su vida dio en la cruz al fin de al mundo revivir. Navidad, oh Navidad, vive siempre en mi pensar. Señor, ayúdame a recordar que cada día es Navidad. Navidad, oh Navidad, vive siempre en mi pensar. Señor, ayúdame a recordar que cada día es Navidad. Juan dio este testimonio, yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Oración. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Peregrinaciones y agradecimientos. Queremos aprovechar este espacio y agradecerle infinitamente al presbítero Vicente Segovia por presidir esta Santa Eucaristía. Que Tupaceca Acupé, Dios Todopoderoso, le acompañe siempre en esa importante labor que le ha conferido dirigir a tan importante parroquia y así también a una entidad que se encarga de fortalecer la fe a través del medio radial. Así también muchísimas gracias al Padre Raúl, al Padre Pastor Cardoso, quienes desde Formosa y Montevideo hoy participan con nosotros en esta Santa Misa. Que Tupaceca Acupé también siempre les asista y les acompañe. Al coro que ha animado la Santa Eucaristía, coro parroquial San Antonio, desde la ciudad de San Antonio, muchísimas gracias por animar excelentemente esta Santa Eucaristía. Dios se lo pague para ellos. Y así también a los diferentes medios de comunicación social quienes hacen posible que el mensaje de nuestro Señor Jesús pueda llegar a los diferentes rincones de la República del Paraguay. Dios se lo pague por esa importante labor y esa misión que se les ha encomendado. A los servidores de las diferentes áreas, a los agentes de la Policía Nacional, muchísimas gracias a todos por ese acompañamiento permanente. A los peregrinos quienes permanentemente llegan a la casa de Tupaceca Acupé. Y en este sentido, desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, San Pedro Apóstol, desde Ciudad del Este, Capilla San Luis, Grupo Misionero Guadalupanos desde Ciudad del Este, la comunidad de adoradores de la Parroquia Virgen del Rosario, también desde Ciudad del Este, Club de Amigos desde Itapúa, Grupo San José, Capitambado, Amambay, Grupo Centro de Orqueta, Departamento de Concepción, así también la Universidad Nacional de Asunción y la comunidad educativa presente hoy. Peregrinos y miembros de la Radio María presentes también entonces, bienvenidos todos, familias de Itapúa, Trinidad, Concepción, desde San Juan del Paraná, desde Belén y Misiones, de diferentes rincones del Paraguay, hoy presentes en esta Santa Eucaristía, para todos ellos un fuerte aplauso. Hemos celebrado el bautismo del Señor, recordando que somos hijos amados del Padre. Vayamos ahora fortalecidos por esta Eucaristía y nos disponemos
para recibir la bendición de Dios a través del Padre Vicente Segovia. Se bendicen a todos los presentes y a todas aquellas hermosas familias que participan a través de los medios de este encuentro con Jesucristo nuestro Señor. A cada invocación vamos a responder amén. La paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar, custodie sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Nos consagramos a la Santísima Virgen María diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y con la mirada puesta ante la bendita imagen de Tupac Caacupé, en este hermoso domingo en que hemos participado de esta hermosa fiesta, levantando nuestros pañuelos, saludándole a Mamá María, cantemos juntos: es tu pueblo, Virgen pura. Para este encuentro maternal con Mamá María, levantemos esos brazos y esos pañuelos, porque ella como madre sale a nuestro encuentro y nos dice: se me embucuera abuaiteningo la peyumijagüere. Levantemos los brazos, esos pañuelos, como un gesto de gratitud para ella, en familia y en comunidad. Hoy te digo, Madre Santísima, Aguilleman te condebe, Tupac Caacupé.